Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. Bueno, el padre Antonio Ronchi, que en paz descanse, gestionó un curso de greda y gestionó un curso de greda para hacer acá en Ibáñez. Somos un equipo de trabajo con mi esposo y estamos como 30 años trabajando de esto. Mi esposo dejó de trabajar por fuera en las chacras y empezamos a trabajar en forma independiente. De la nada salimos adelante siendo perseverantes. Y como dice ya usted, hay que ir innovando y ser perseverante. Por eso yo le digo que a veces cuesta, pero el querer es poder, yo siempre lo digo. Y siempre, cuando quieran emprender algo, atreverse y hacerlo. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Innovadores Invisibles. El día de hoy nos encontramos aquí a los pies del lago General Carrera, en la comuna de Río Bañez, junto a una gran artesana de la comuna como es Marfa. Así que muchas gracias, Marfa, por recibirnos en este espacio. Ahí cuando los vean en el video van a ver todos estos detalles y van a saber y van a tener interés. Pero primero partamos, ¿quién es Marfa? Bueno, mi nombre es Marfa Águila Levicán. Yo nací en Bahía Levicán, ahí, cerca de Bahía, en el campo ahí. Mi abuelo materno llegó a trabajar con un hermano ahí a Levicán, vino de Chiloé. Y el hermano de él se llamaba Manuel, hizo una casa a orillas del lago y ahí le pusieron Bahía Levicán. Su nombre, su apellido. Sí, el apellido. Y ahí nosotros vivíamos como a media hora más o menos de Levicán, de la bahía. Y ahí crecí, fue mi infancia, mi mejor infancia. ¿Ustedes fueron de los primeros colonos que llegaron a ese sector? ¿Había más gente? ¿Cómo era el contexto? Lo que se acuerda. Había más pobladores porque ellos llegaron a trabajar con los pobladores que ya estaban ahí en Bahía. ¿Trabajaban en el tema de la madera? Ganadería. Ganadería. Sí. Bueno, igual construían sus casas, hacían sus adobes, todo. Mi abuelo teníamos una casa de canogas, de tablas paradas que ellos aserreaban. Y después hizo su casa y fabricó los ladrillos porque hacía, adobes de greda. Juntaban greda, le echaban paja y hacía como una fosa grande y le echaba greda, paja y guano de caballo. Y mezclaba todo eso y nosotros con mi primo Adrián pisábamos de a caballo ese barro y él hacía los adobes con un molde de encuadrados de tabla y hizo los adobes para construir su casa. La greda ha estado desde su origen. Sí, una vez me hicieron una entrevista a un amigo y ahí me acordé que pisábamos el barro para hacer adobes. Ahí entonces conectó el pasado con el presente. Y ahora pienso que sí, porque es así como usted me dice. Y él hizo las tejuelas, todo en la casa, traía las varas y hacía las tejuelas. ¿Cómo fue su infancia ahí en Bahía Levicán? Muy bien, fue una infancia bonita con mi abuelo, porque mi mamá falleció cuando yo era niña, no la conocí. Tengo recuerdo que salía con alguien que íbamos a pasear a Levicán de a caballo, me llevaba en anca y yo pienso que ella era mi mamá. Y después cuando ella falleció, quedé yo con un primo y una prima. Mi prima era mayor que mí, ella me enseñó a tejer. Me acuerdo que me enseñaba a tejer y mi abuelo me enseñó a hilar. Y ahí mi abuelo sembraba papa, arveja, cortaba pasto para sus animales y todo. Y nosotros andábamos con él. Nos enseñó el trabajo de la agricultura y todo. Y él fue muy bueno con nosotros y tengo muy lindos recuerdos. Ese es el recuerdo vivo que está desde Bahía Levicán. Sí, de Bahía Levicán. Y ahí, después a los 7 años mi abuelo me mandó a estudiar acá a Ibáñez. Y ya ahí vine, en la primera casa que llegué fue donde mi madrina de Liria. Ahí tuve una temporada de escuela, 1 año. Y en las vacaciones me iba a donde mi abuelo, a pasar la vacación y volvía. Después ya llegaban de otras familias, estuve de mi tía María Calvino igual, otra acá temporada, igual en Ibáñez, Ibáñez. Sí.
Y en las vacaciones me iba, pues, y por distintas circunstancias no podía volver a la misma casa, me iba a otro hogar. Y así Siempre había un hogar que la podía recibir Sí. en este tránsito entre Levicán y Sí, Ibañez. cuando venía al colegio. Sí, y de ahí estuve donde la familia Arismendi Mancilla, Hernández igual, que vivían aquí al lado, en distintas partes. Después llegué donde una abuela que éramos vecinos en el campo y ella le dijo a mi abuelo que yo me quede con ella porque yo sabía comprar, sabía leer ya, y me quedé con ella hasta que tuve 10 años con la abuela, que es la abuela de mi materna, de mi esposo, y ahí tuve 10 años con ella. ¿Cómo era la infancia en esa época? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué le gustaba jugar? ¿Qué escuchaba? ¿Qué música le gustaba? ¿Qué recuerdos tiene de esa época? De cuando vivía en el campo. Sí. Y cuando vivía en el campo no teníamos radio, no teníamos nada de esas cosas, no teníamos radio ni juguetes casi. Pues me acuerdo que una vez nos fueron a regalar juguetes para Navidad. La señora Adela llegó con unos juguetes a dejarnos a la casa. Pero nosotros no teníamos radio, acceso a radio, revistas, nada de eso. ¿Cómo se lograban comunicar en el caso de cualquier Tenían problema? que venir a caballo al caballo. pueblo. Que cuando falleció mi mamá, mi abuelo vino de a caballo acá a Ibañez para pedir un barco que la vaya a buscar a Levicán. Mi mamá no pudo nacer su hijito y fallecieron los dos. Y mientras vino mi abuelo de a caballo acá, después el barco iba para Levicán y la llevaban del campo a Levicán, y en ese trayecto falleció mi mamá. Esas eran las condiciones de esa época. Sí, pues esas eran las condiciones, que no había comunicación. Y acá en Ibañez, cuando ustedes se quedaban acá, ¿aquí tenían comunicación o podían escuchar radio? Sí, acá de mi madrina ahí conocí la radio. Ella tenía un radio, escuchaba la radio Portales, me acuerdo. Y de ahí escuchaba unas canciones, escuchaba que... Bueno, ese tiempo nos dedicábamos a jugar más nosotros porque ellos escuchaban los mensajes, me acuerdo, de la radio Patagonia. Así como mensaje, como telegrama por la radio. Sí, que había nacido el hijo, que estaba bien, por ejemplo, que iba a ir gente del SAC, no sé, a tal campo. Todos esos mensajes que uno ahora se manda por celular, por WhatsApp, lo enviábamos por la radio. Lo escuchábamos todos. Sí, y ya ahí jugábamos nosotros con mis primos, todos jugábamos. Cuando salíamos del colegio acá en Ibañez jugábamos. Y ahí después usted siguió estudiando acá, ¿cómo fue? Yo estudié hasta quinto año acá en la escuela, salí el año 75 porque mi abuelo después ya no tuvo más situación económica, no le alcanzó para darme estudio. Yo salí a los 12 años del colegio y de ahí me puse a trabajar. Y ahí se puso a trabajar le ayudaba a ¿qué? una señora en las labores de casa, y en el año 77 comencé a trabajar en la greda, en el taller con el padre Antonio. Ahí es un momento eje en su vida en donde todo lo que está acá empieza... ¿Cómo se acerca al mundo de la greda? ¿Cuál es el vínculo que tiene? Bueno, el padre Antonio Ronchi, que en paz descanse, gestionó un curso de greda y gestionó un curso de greda para hacer acá en Ibañez. Y él era un cura italiano. Cura italiano, que llegó acá. Que llegó acá a la zona y ya él trabajaba con la gente, la hacía trabajar y le pagaba en alimentos y vestuario. Él conseguía alimentos en Cáritas Chile, por ejemplo, harina, chuchoca, manteca, leche. En Cáritas Chile, y eso lo traía él y hacía trabajar la gente y le pagaba en vivo. Se hacían como trueque. Como trueque, sí. No. Pero uno tenía que trabajar para que él le dé, porque él decía que no le regalaba las cosas porque lo iba a acostumbrar a flojo. Entonces lo hacía trabajar y le pagaba. Bueno. Y yo tuve el honor de trabajar con él, con el padre Antonio. Bueno, él gestionó ese curso de greda acá en Ibañez y trajo la monitora de Santiago y la greda igual, porque él era muy visionario. Él en alguna parte vio que trabajaban en la greda y ganaban plata, entonces dijo, lo voy a llevar el modelo para acá. Sí. ¿Y qué otra opción tenía en esa época? ¿O qué otros talleres habían? ¿O
Bueno, ¿Por qué llegó directamente a la greda? Porque acá ya se estaba trabajando la lana. Bueno, uno de niña lo enseñaron a trabajar porque cuando quedé con mi abuelo, yo de niña, mi prima que era mayor que mí, ella me enseñó a tejer, mi abuelo me enseñó a hilar de pequeña y eso lo aprendían todos casi con las mamás, con las abuelas. Y ya se trabajaba en artesanía en lana acá con el padre Antonio, entonces él vio la greda y... Como una nueva oportunidad. Sí, me la trajo. Y ahí usted dijo, aquí me meto. Sí, hicieron 10 personas el curso en la casa comunitaria y yo aprendí con las señoras que hicieron el curso. ¿Y cómo fue el partir el trabajo con la greda? Bueno, cuando llegamos a trabajar éramos harta artesana en greda, llegamos a trabajar al taller que está frente a la plaza, que el padre lo estaba construyendo con la gente y le pagaba alimentos y vestuario. Y cuando llegamos a ese taller tenía el puro techo y las paredes, no tenía puerta, no tenía ventana, nada de eso. Y ahí llegamos a la sala de abajo a trabajar, éramos harta artesana en greda. Pero ahí hacíamos lo que nuestra mente imaginaba, pues hacíamos animales, fuentes, hacíamos de todo. ¿Y se acuerda cuál fue su primera pieza? La primera pieza fue una fuente que hice pequeña, porque yo siempre me gustó hacer miniaturas. Y hacía pajaritos y manito cenicero, con una manito así, con una fuentecita y era un cenicero. ¿Ese es su sello? Sí, eso me gustaba hacerla. Y ahí aprendí con la señora y trabajábamos con el padre Antonio. Hacíamos trabajo y nosotros le entregábamos una cantidad de trabajo y él nos entregaba alimentos a nosotros. ¿Usted cuántos años tenía cuando partió con los talleres? Tenía con 13 años. 13 años. ¿Y ahí? De ahí estuvimos trabajando harto tiempo en el taller y de ahí se empezó a arreglar el taller. Después llegó a trabajar el rubro de curtiembre y lana al taller. Habíamos más de 100 personas trabajando en ese tiempo. También era la única fuente laboral que había en ese entonces, porque la gente vivía de la siembra, sembraban en las chacras trigo, avena, y eso lo vendían y compraban otras cosas que ellos no tenían. O sea, llegó el padre, trajo una idea nueva, probó, le fue bien. Sí. Complementó la lógica de crecimiento que existía acá, la productividad, agregó la variable greda y fue creciendo. Sí, pues, y el padre Antonio era así, pues, y la gente, las abuelas, las señoras adultas de esa época se burlaban del padre Antonio porque decían, ahora está haciendo jugar las mujeres con barro, igual cuando éramos chicas nosotros jugábamos con barro. Yo lo escuchaba en ese tiempo. ¿Ese era el prejuicio que existía? Sí, yo todavía no empezaba con la greda porque estaban haciendo el curso recién. Sí. Había mucho, era complejo en esa época innovar en un oficio nuevo, como la greda. Había mucho prejuicio, o no, ¿para qué se van a meter en eso si no les va a resultar como la presión de la comunidad? No, yo escuché esos comentarios y yo después llegué al taller y aprendí como lo decía y después el padre Antonio nos consiguió el plan mínimo, después ya llegó la municipalidad Ibañez igual y ya el padre Antonio empezó a pedir ayuda también para arreglar el taller igual. Ya fue un adelantado a su época el padre. Sí, una vez vino el intendente y le dijo, y llegó allá, dijo, viene el intendente, le dije que venga acá al taller a ver para pedir ayuda. Vamos a hacer una carta y cuando venga le dijo a una amiga, a Eva, le dijo, tú la vas a leer, le dijo. Y cuando él decía que uno haga algo, él tenía que hacerlo, no le podía decir que no. Así que la Eva leyó la carta y después nos dieron ayuda para arreglar el taller, ponerle cielo raso, todo eso. Y fue creciendo el espacio de trabajo y llegaron más mujeres. ¿Eran mayoritariamente mujeres en el espacio? Sí, habían hombres igual, pero muy poco. Había como 5 o 6 hombres, varones más no había. Pero lo pasábamos bien ahí en el taller igual. Igual también como un poco para salir de la casa, igual yo me fui a trabajar al taller. Porque igual yo trabajaba donde una señora le iba a ayudar a hacer aseo. Pero a veces podía ir, a veces no. Entonces después me fui al taller a trabajar como una manera de salir de la casa igual. Era una manera porque como allá lo pasaba bien con las otras mujeres. Sí. Y se juntaban. Y aparte que me dijo que eran alrededor de 100. Más de 100 habían. ¿Y cuántas personas vivían en Ibañez en esa época? No recuerdo. Casi todas las mujeres estaban juntas ahí. Sí, casi todas. Se generaba ahí. Y habían 2 turnos, habían unas que iban en la mañana, otras en la tarde.
Y ahí, aparte que sí, era habían 2 continuo. turnos. Si mediodía yo trabajaba en la mañana. Y ahí en el taller ustedes podían cocinar las piezas de greda, Sí, todo. después hicimos horno y sí, ahí quemamos, cuando quemamos hacíamos algo para comer y compartíamos ahí almuerzo ahí en el taller, porque se hacía fuego y ahí mismo nosotros cocinábamos, Hacían todo. comíamos, pasábamos ahí. Era un espacio creativo, pero también era un Sí, espacio comunitario, en el sí, fondo. después empezaron a venir cursos igual de diseño, de molde, y ahí empezamos a aprender a hacer molde y todo, y después tuvimos que salirnos del taller, nos fuimos a otro espacio. Y ahí estuvimos trabajando, yo trabajé hasta el año 83 porque después nació mi hija mayor, Elvira, y era en invierno, en mayo nació ella, así que no fui a trabajar y me quedé en la casa, de ahí me retiré yo. Tuve 5 años más o menos sin trabajar. ¿Qué recuerdo o con qué emoción le queda de esos 5 años que estuve en ese taller? Tuve del 83, no, del 77 hasta el 83. Lindos recuerdos, muy lindo. Nosotros éramos jóvenes, yo tenía 14, 15 años. Cuando comencé en el taller, a veces jugábamos nosotros con las colegas que eran Sí, de la usted misma edad. tenía 12 años, 13 años, era una 14, niña. 15 años, sí. Era una niña. Escuchábamos música y éramos jóvenes y lo pasábamos súper bien ahí. ¿Y todavía tiene algún vínculo con personas que estuvieron ahí? Sí, todavía, porque hay hartas que trabajamos juntas y todavía estamos acá y que igual siguen trabajando en greda acá en Ibáñez. Y ahora hay otras colegas igual que se están integrando a hacer la cerámica utilitaria igual, así que tienen que haber más trabajadoras para que no se pierdan el tiempo esto que hemos cultivado por tanto tiempo, que igual es un sueño para mí que otras generaciones sigan trabajando, porque estamos las mismas generaciones trabajando la greda hasta hoy día. Quiero preguntarle porque una cosa es el hacer la pieza como esta que está acá, pero otra es el diseño. El diseño de las figuras o las pinturas que usted le hace. ¿Cómo fue aprendiendo estos iconos? Bueno, eso después, cuando estábamos en el taller, como en el año 78, don Pedro Isla, que en paz descanse también, él vino de Chillán, vino a hacer una capacitación acá, y él junto con las artesanas de ese entonces de greda diseñó los cacharros, que son estos, los diseñó junto con nosotros allá y después le agregó el cuero. Y ahí igual fuimos a ver las pinturas rupestres acá cerca de Ibáñez. Están todas estas pinturas y rayas con puntos, por ejemplo, todas las pinturas las fuimos a ver en ese entonces y él le agregó a los cacharros las pinturas rupestres que dejaron los antepasados tehuelches plasmadas aquí en los cerros de Ibáñez. Y en Castillo igual hay pinturas. Y él le agregó el cuero, don Pedro Isla, y ahí empezamos a hacer la colección de cacharros de greda. Eso fue como forrada en cuero de chivo. De acá. Sí, el año 78 más o menos. Fueron agregándole valor al mismo producto que ya venían trabajando. Y ya estábamos haciendo antes, que hacíamos puentes así y se le agregó el cuero. Por eso, por los cacharritos que son típicos, originales de acá de Ibáñez, que no se hacen en otro lugar de América, del mundo, creo, los cacharritos forrados en cuero. La greda con cuero que la hace diferente al resto de las gredas. Y eso lo venimos haciendo por muchos años. Y yo generalmente le hago la guanaca a los productos porque es como el icono de Ibáñez, la guanaca, que está en muchos lugares aquí en Ibáñez, pero está en predios particulares. Y bueno, yo trabajé, como decía, en talleres después cuando tuve ese receso de 5 años, porque mi esposo trabajaba en el campo. Yo me fui al campo igual, estuve ese periodo allá, después regresamos a Ibáñez y ya ahí retomé de nuevo la greda. Bueno, mi esposo era jornalero y bueno, siempre también me apoyó. Tuvimos 2 hijos, Bernardo y Elvira. Yo le enseñé a ellos el oficio igual, porque era una alternativa de trabajo, le decía yo. ¿Y lo mantienen? Mi hijo sí está trabajando en greda. En la segunda generación de... Sí, pero hace cerámica utilitaria. Y después yo trabajaba en talleres porque no teníamos este espacio aquí nosotros para trabajar. ¿Cuándo nace este espacio? Hace como 30 años atrás.
Yo salía a los talleres después a hacer trabajo, porque después nos independizamos, salimos de los talleres, yo en particular, y no teníamos molde, no teníamos nada. Entonces iba donde mi amiga Eva, que somos amigas y todavía trabaja igual ella en greda, con su esposo, con Titín. Yo iba allá a quemar mis cacharros porque no tenía dónde. Después iba a trabajar a un taller a hacer cerámica, donde otra colega que es de había una red, había una red aquí y cada una aportaba algo para la cadena. Nos apoyábamos mucho en ese sentido. Y donde una amiga, Mercedes Valdera, que en paz descanse, ella también, ahí yo trabajé con ella mucho tiempo. Yo iba a armar mis cacharros allá, los traía en una caja de cartón aquí en la mano y llegaban algunos quebrados, pero me gustaba hacerlo, así que yo iba allá a hacer, hasta que empezamos después con mi esposo, él se involucró, quiso aprender el oficio de mí también, y empezamos a arreglar nuestro espacio y a hacer moldes, porque comenzamos como con 15 moldes pequeñitos, y de ahí empezamos. ¿Cuántos moldes tienen ahora? No sé cuánto tenemos. Ya perdió la cuenta, ya tanto que deben haber unos 300, 400 moldes. Tremenda historia de cómo poco a poco fueron construyendo usted fue construyéndose, al igual como construye las piezas en greda, se fue construyendo poco a poco, como también fue incorporando elementos que venían desde otros territorios. Salió de Bahía Ledicán, llegó a Ibáñez, de Ibáñez conoció al padre Antonio, después siguió llegando gente enseñándole más cosas y construyendo un tremendo espacio y un tremendo producto que al final del día muestran el valor cultural que tiene el territorio para usted, y cómo también esto es un ejemplo de innovación. Normalmente, como uno piensa la innovación, algo muy de la ciudad, muy moderno, muy digital, pero acá una idea que viene de trabajo con las manos, con la greda, puede cambiar la vida de muchas personas, y cómo esas relaciones sociales van cambiando. Aquí cambiaron todas, me imagino que Ibáñez ahora se conoce por la greda, por el trabajo de artesanía, porque hay muchos artesanos acá. Sí, como les decía, yo trabajé en taller y después empezamos de a poco acá, pero siempre tuve el apoyo de mi esposo, igual de mis hijos, y yo iba a feria, o sea, con mi amiga Eva salíamos a feria, porque ella me empezó a invitar a la feria también, porque yo no conocía Coyhaique, y salíamos a feria, íbamos en invierno, por ejemplo, a feria, ya no conseguíamos la Casa de la Cultura en Coyhaique, en invierno íbamos a feria, si no iba gente a la feria salíamos con una caja platanera, una de cada mano, a vender puerta a puerta, así vendió. Bueno, y de ahí empecé a salir a los seminarios, ferias, muestras, y ahí empecé a darme a conocer. ¿Usted también tiene sellos culturales? Sí, estamos inscritos en en cultura, nosotros igual. Ahí lo pueden buscar después por las redes sociales, van a encontrar su tienda digital, los sellos, tiene una montonera de videos, así que... tenemos libros igual que salimos nosotros, sale nuestro taller. Y después nos independizamos con mi esposo y empezamos a arreglar nuestro taller y a adquirir moldes, adquirimos el horno eléctrico, que era la principal herramienta para trabajar. Y de a poco empezamos aquí con nuestra microempresa familiar. Estuvimos trabajando así, después lo formalizamos en un puesto interno igual, porque nos hacían pedido de servicios públicos, no teníamos factura y teníamos un problema, y nos formalizamos y gracias a Dios somos un equipo de trabajo con mi esposo y estamos como 30 años trabajando de esto. Mi esposo dejó de trabajar por fuera en las chacras y empezamos a trabajar en forma independiente. De la nada salimos adelante siendo perseverantes, y como dice ya usted, hay que ir innovando y ser perseverante. Y mi esposo trabajaba en las chacras, yo igual iba a veces a trabajar por día en las chacras porque a veces no alcanzaba la situación económica. Iba por día a trabajar y siempre yo cuando volví a la chacra pensaba, el día que se vendan los cacharros, que se vendan más, voy a trabajar en eso, me voy a ganar la vida en eso, era mi sueño. Convencida desde un principio. Y así fue, gracias a Dios mi sueño se cumplió. Para ir cerrando esta conversación, ¿qué consejo le daría usted a las personas que están partiendo en este oficio? Quizás no solamente acá desde Río Ibáñez, porque esta es una plataforma que lo van a estar viendo de distintos lados,
¿qué consejo le podría dar para que la persona que está iniciándose en la alfarería o que está iniciándose en cualquier iniciativa pueda mantenerla en el tiempo? Antes de contestar la pregunta, le voy a igual decir de mi esposo, porque él aprendió de mil oficios, trabajaba con hombres por afuera y ya a él le costó mucho igual entrar a trabajar porque siempre se burlaban de él, que era un trabajo de mujer, el trabajar en la greda, porque le preguntaban, ¿qué estás trabajando en la greda? Y ya a él le costó igual también de conectarse con la gente, de enfrentar a la gente igual, porque trabajaba en otras cosas. Pero como le digo, la perseverancia y el trabajar en equipo, trabajar con él, con los hijos, todos nos hemos ido ayudando uno al otro para que salgamos adelante. Y lo mejor, también aquí en el taller viene mucha gente porque igual nos hemos dado a conocer, porque siempre tratamos de mantener stock, tener abierto nuestro taller, y también cuando yo no estoy, él vende igual, él atiende a las personas y atendemos lo mejor posible a todas las personas que nos visitan. Compre o no nos compren, si los compran mejor, pero si no los compran lo atendemos de la misma manera. Y esa ha sido nuestra mejor promoción, el boca a boca. Porque otras personas después le dicen, anda ya, cuando vaya al baño tenés que pasar ese taller. Y nosotros con mi esposo disfrutamos mucho de nuestro trabajo. Cuando vienen los turistas, ven y se van, quedamos contentos nosotros y ellos se van felices. Todos se van felices. Y siempre trabajando en forma transparente. O sea, no sé, porque si hay una cosa quebrada, a lo mejor usted la va a comprar y practicar. Usted no se va a dar ni cuenta, pero nosotros siempre, antes de poner los productos a la sala de venta, hacemos un control de calidad. Nos fijamos bien si están todas sanas, si hay alguna trizada la dejamos aparte. Y después si el turista viene y le gusta y dice, la quiero llevar, yo le digo, pero tiene este detalle. Y me dice, véndamela así como está. Yo se la vendo, pero la vendo a menos precio, más barata. Y le digo, una forma transparente de trabajar, eso es lo mejor para que a uno le vaya bien también. Y a todas las personas que quieran emprender algo tienen que atreverse, porque a veces se cierran muchas puertas y a veces uno se queda mirando la puerta que se cerró, tiene que mirar al frente porque se abre otra. Porque nosotros cuando empezamos con mi esposo teníamos el horno a leña, pero para quemar la loza teníamos que tener un horno eléctrico y no teníamos plata para comprarlo. Entonces le conté a un caballero del Fósil que vinimos en el bus de Coyhai, que le conté mi historia todo, y me dijo que postule a un proyecto Fósil, pero antes se hacían en forma de organización los proyectos. Y yo le dije así, pues me dijo, ahora este año salieron particular, me dijo, tienes que ir a la MUNI, me dijo, y postular. Yo le dije, voy a ir a preguntar si puedo, me dijo, no, postula. Así que un amigo de Coyhai, que don Mauricio Osorio, él me hizo el proyecto, yo le expliqué, me hizo el proyecto, porque yo tampoco sabía hacer proyectos, ahora gracias a Dios yo lo sé hacer porque lo aprendí. Y él me hizo el proyecto y salió aprobado a nivel regional, pero después lo mandaban acá al Consejo Municipal, quedaron 5 parece, no me acuerdo bien, y ahí estaba el mío seleccionado acá, pero un día el lunes lo iban a ver acá y ahí aquí van a decidir qué proyectos aprobaban y qué proyectos no. Entonces yo pensé, porque acá en Ibáñez como organizaciones nos habían apoyado mucho las instituciones, Cercotec, Corfo, FOSI, muchas instituciones. Yo dije, a lo mejor no va a salir. Me tomé el tiempo de ir a hablar con los concejales. Hablé con los concejales y les expliqué mi proyecto, porque nosotros nos habíamos independizado y era una forma de ganarnos la vida en esto. Le expliqué cómo era el proyecto y que era un horno eléctrico, que era mi principal herramienta para hacer la loza, y tenía muchos pedidos que me habían ya pedido para entregar. Así que hablé con ellos, hablé hasta con el alcalde, justo lo encontré porque el alcalde vivía en la chacra, ya no iba a ir a hablar con él y justo venía y lo encontré. Y gracias a Dios hablé con él igual, para explicarle, para que sepan de mi proyecto. Nada más, no le dije apóyenme, sino que le expliqué. Conozcan y después evalúen. Claro, así que de ahí salió aprobado mi proyecto. Así que
Y don Mauricio, el amigo que lo digo, nos ha dado 2 cheques a fecha porque ya habíamos encargado un horno. Nos dio 2 cheques a fecha, lo digo porque... Compró el horno antes claro, de tener el resultado. Y justo salió el proyecto, así que con el proyecto, y mi hija, lo digo porque son experiencias que uno vivió. Mi hija le habían dado una beca indígena y tenía esa plata ella porque todavía no la ocupaba. Esa plata se la conseguimos para dar el pie del horno. Y don Mauricio nos dio 2 cheques a fecha y nos íbamos encargados el horno ya. Nos arriesgamos a encargarnos. Y ya ahí salió el proyecto FOSI, así que ahí tuvimos el horno, gracias a Dios. Por eso yo le digo que a veces cuesta, pero el querer es poder, yo siempre lo digo. Y siempre... cuando quieran emprender algo, atreverse y hacerlo, porque a veces le va mal en una parte, pero tiene que seguir. Es como un camino que uno va, es un camino que tenemos que recorrer como nuestra vida, pero nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Y si uno se cae, se tropieza, tiene que pararse y seguir. Y trabajar sanamente, ¿no? En forma transparente. Y atender bien, cuando uno atiende público, atenderlo lo mejor posible. Bueno, atenderlo con cariño y amor. Desde esa transparencia también le queremos agradecer la confianza de habernos contado toda su vida en poco tiempo, desde Valladolid, su abuelo, el viaje, el traslado, el crearse como crea las piezas. Así que muchas gracias por habernos recibido y muchas gracias también por haber participado en este nuevo episodio de Innovador Invisible. No, gracias a ustedes. Y también, bueno, ahora mi sueño, le digo yo, es enseñarle a mis nietos, porque tengo 4 nietos, uno muy pequeño todavía, pero mi sueño es enseñarle a mis nietos ahora pues, el trabajo de la greda y agradecer a Dios y a mi familia también, porque siempre, gracias a Dios, también nos hemos apoyado y salir adelante. Y todo lo que tenemos acá, todo lo que somos y tenemos, hasta el estudio de nuestros hijos es con la greda. Y eso nosotros estamos orgullosos en forma sanamente de decirlo, hijo, del trabajo que realizamos y trabajar con la greda es una conexión con la tierra, porque bueno, también nos gusta sembrar, sembramos nuestro sitio, sembramos papas, de todo lo que se da aquí en Ibañez, tenemos nuestros árboles frutales y nosotros, esa es nuestra diversión aquí, disfrutamos con todo lo que hacemos, gracias a Dios. Es un buen mensaje, así. Muchas gracias y nos estamos viendo en un Gracias próximo... a ustedes por venir y por venir a nuestro taller a hacerlo la entrevista, y ojalá les sirva a muchas personas esta entrevista. A muchas personas, así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Innovador Invisible. Muchas gracias. Balloon Latam es una empresa B que reduce las brechas de desigualdad en la ruralidad, potencia la cohesión social a través del desarrollo de proyectos locales, espacios de vinculación y diálogo, haciendo que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Pueden encontrar más información en www.balloonlatam.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Balloon Latam, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Productor ejecutivo y voz en off, Juan Ignacio Cordero. Audiovisual, Ismael Contreras. Conducción, Sebastián Salinas Claro. Marketing y comunicación, equipo Balloon Latam